familia, hoy estamos aquí en un episodio un poco distinto de nuestro podcast, el primero que grabamos. Tenemos el placer de estar con Ana Canet, autora de El gallo sin voz. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir, por desplazarte a nuestra oficina y sobre todo por estar aquí. Cuéntanos a grandes rasgos, bueno, primero preséntate y cuéntanos a grandes rasgos de qué va El gallo sin voz. Como tú bien has dicho, me llamo Ana María Canet, soy la autora del Gallo sin voz, que he tenido la suerte que tú ilustraras, que para mí fue un honor cuando me dijiste que sí, que lo ibas a hacer. Y el Gallo sin voz parece que no, pero trata muchos temas. Entre ellos, el primero que yo suelo destacar es el de la empatía. Porque narra muy bien cómo hay veces que deberíamos de sabernos poner en la piel de otro. Y esto ocurre desde otra vertiente que podríamos añadir, que es la igualdad de géneros, porque al final siempre se le da al gallo como el oficio de cantar y por un problema que surge que no vamos a desvelar, tiene que ser justo la gallina Sisis la que ocupe su sitio y que pueda, pues eso, demostrar que se pueden romper los techos de cristal. Y si te preguntaran ¿qué quieres ser de mayor? Es una pregunta que a todos nos han hecho en algún momento, pero que a ti te dijeron en un momento muy concreto de tu vida. ¿Qué contestarías? Y cuéntanos un poquito esa anécdota. Te refieres a mi sobrino. Mi sobrino llegó un día, yo por culpa de una enfermedad rara me dieron la invalidez y tuve que dejar de ser profesora. Yo tenía mi plaza, había conseguido plaza y era todo muy chulo porque había hecho 3 carreras para poder llegar a ser maestra, que era mi sueño, y cuando lo tengo todo, de la noche a la mañana me dicen que no se puede seguir. Y entonces uno de los días yo tenía un bajonazo de estos increíbles y el niño me salta y me dice: tía Ana, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo me quedé así, claro, siempre contesto, porque yo a los niños nunca les dejo con una pregunta, hay que contestar. Pero me tomé tiempo, me fui. Yo me acuerdo en casa de mi padre, estaba justo detrás, me salí un rato, volví y al instante le dije: quiero ser escritora. Y me dijo: tía Ana, eso ya lo eres. Ahí me rompió el alma porque claro, lo que él veía yo no lo había visto hasta entonces. Entonces, de ahí empezó todo. Bueno, gracias al sobrino de Ana estamos hoy aquí probablemente, ¿no? Diría yo. Seguro. También nos has dicho, pues eso, que de profesión eres maestra. Yo creo que eso es un tipo de profesión muy vocacional y que siempre se es maestra, aunque no estés ejerciendo ahora mismo. Pero, ¿cómo has derivado pues esa profesión en el cuento? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Cómo lo podemos ver en los valores que inculca, en cómo está escrito? Cuéntanos. Es que, claro, cuando tú lo ves desde la otra vertiente, cuando tú eres profesora y te llega un cuento, lo miras con ojos de profesora y lo analizas de 1000 maneras. Y tú eres maestra y vas a encontrarle todos los fallos que tenga y más, hasta que tú lo hagas tuyo. Porque de hecho, cuando tú dejas un libro, tú quieres que tenga otras voces, que no sean justo la tuya, lo que tú Nunca estás mejor viendo. dicho. Exacto. Y entonces, en ese punto, desde ese punto de vista, lo que hice fue ponerme como profesora de audición y lenguaje, que también soy, y ver cómo podríamos hacer que los niños, en esas primeras lecturas de las que tú me hablaste en un primer momento, cómo podíamos hacer que ese libro funcionara y que se pudiera leer y que no tuviera ni trabadas, ni tuviera nada que realmente no se pudiera. Que de hecho hubo una logopeda que, sin conocerla de nada, compró el libro en la Feria de Valencia y me ha enviado muchas imágenes de niños leyendo el cuento. Y niños que tenían problemas de audición, o sea, y de lenguaje, que no podían ni leer. Me alegro. Y están leyéndolo, ¿eh? O sea que... Eso debe de llenar muchísimo, creo yo, como autora, también como maestra, pero sobre todo como autora, es decir, he creado un material que no ha excluido a nadie. Muy bien. ¿No? Yo creo que... Porque al final lo que intentamos es que eso, lo que hemos dicho al principio, que tenga muchas voces y que todos los niños, de una manera u otra, puedan leerlo. Que al principio sí que está pensado para que se lo lean, pero
pero que puedan leerlo ellos. Como maestra, también me gustaría que nos dieras algún consejo o alguna idea de cómo trabajar el cuento en el aula, pero también en casa con las familias, porque nosotros siempre hablamos de potenciar esa experiencia de leer en familia, de tener tiempo y momentos agradables en familia que vayan relacionados con la lectura, porque así nosotros pensamos que es la mejor forma de fomento a la lectura. Decir, es que se está portando mal, que a lo mejor simplemente está portándose como un niño, pues siéntate en un rincón, en el sofá y ponte a leer, eso es lo peor que le podemos hacer para que cultive ese gusto por la lectura. Entonces, si nos puedes dar algún tip, alguna idea para poder trabajar el cuento. Yo nunca obligaré a un niño a leer, nunca. Porque a mí no me enseñaron así. Yo crecí viendo a mi abuela leerme cualquier cosa, cualquier libro que encontraba, cualquier panfleto, cualquier cosa, la leía. Y una vez, con 6 añitos, empecé yo a escribir poesías, lo que me leía eran mis poesías. Nadie más las leía, solo ella. Y yo luego las guardaba en el cajón. Pero sí que te digo una cosa, ver una figura leer de aquella manera es lo que a mí me hizo amar la literatura y querer saber más de ella. Entonces, para leer yo pienso lo mismo. Tú tienes que, con tus hijos, con tus sobrinos, con los alumnos, ellos tienen que ver que tú estás leyendo. Y cuando ellos vean que tú lees y lees de seguido, y tienes un rincón para la lectura, con los libros enseñándolos como ahora los tenemos aquí, que los puedan ver, que los puedan tocar, porque un libro no se vende si no se toca. Y un libro no se lee si no se toca. Con lo cual, yo soy de las personas que pienso que sí, y también lo uso, sí. que el ebook y todo eso está muy bien, pero donde esté un libro... Sí, pero el olor a papel, que no lo tiene otra cosa que no sea el libro. Y entonces, sí que hay que darles esas pautas. Sí. Hay que tener ellos en su habitación o en no sé, en su rincón deben de tener ahí un huequecito. Sí, y bien hecho. O sea, me refiero con las cosas que les gusten. Si tú sabes que le chiflan los animales, vale. Que sabes que le encantan los dinosaurios, pues que los cuentos vayan de dinosaurios. Y ya, con el tiempo, ya será él quien decide, o ella en este caso, el que decidirá qué quiere leer. Perfecto, perfecto. Es que no lo has podido decir mejor. Como sabréis, somos una editorial especializada en educación en valores y me gustaría saber, aparte de la empatía, como has comentado, qué otros valores y el tema del techo de cristal y demás, qué otros valores se pueden encontrar en el cuento, pero que hay que rebuscar un poquito más. El que más se ve es ese, pero luego está el de la amistad. Porque es una amistad incondicional entre los dos animales, porque, bueno, y entre toda la granja, porque al final todos se ponen en el lugar del otro, pero y se van ayudando. Y es porque, claro, son amigos. Y la verdadera amistad está ahí, en el que tú te sabes poner en el sitio del otro y sabes ayudarle cuando ves que está necesitando tu ayuda. Y haces las cosas que a ti te gustarían que hicieras, que en realidad es lo que ocurre. Está muy tapadito, pero está ahí. ¿Qué valores crees que habría que reforzar actualmente? Porque estamos en una situación muy crispada generalmente. Vemos que en las aulas también hay mucho problema con el profesor, alumnos, padres, que también, porque las familias también son a veces complicadas de gestionar. ¿Qué valores crees que se deben reforzar más ahora mismo? Yo creo que la escucha. Deberían de escucharse. Deberían de escuchar los padres a los hijos y a los alumnos, los profesores a los padres y a los alumnos. Y entre todos una vez se escuchen, que lo hablen. Si el problema muchas veces es que si no hay comunicación entre un emisor y un receptor, el problema puede estar ahí y cada vez será más grande, pero claro, si no lo comentan, si no le ponen voz, no hay nada que hacer. Con lo cual, te voy a contar una anécdota personal y muy chiquitina. Yo llegué unos días antes de Navidades y llegó un padre, hecho un basilisco. Y yo decía, hombre, este señor, no sé qué pasa, pero bueno, total, que empezó a gritarme que el niño en la carta de Navidad había puesto que quería una cocinita. Y cuando le había preguntado por qué quería la cocinita, el niño había dicho que en la clase de Ana jugaba con cocinitas. Él puso el grito en el cielo, me dijo del mal que me iba a morir y me llevó delante de la dirección. Yo acepté, fuimos a dirección.
Y cuando me dejó hablar, le dije, yo digo, mira, por desgracia para nosotras, los mejores cocineros del mundo son hombres. Y por desgracia para nosotras, las que están detrás siempre son las madres y las abuelas y las tías abuelas, y que han sido las que les han enseñado a ellos. Y digo, tu hijo solo ha pedido una cocinita. Y digo, yo, si fueran sus reyes, se lo dejaría. Pero bueno, ya en ti queda. Al final tuvimos suerte, bajó de las nubes, pero era porque no me había escuchado. Ya. Y yo le comenté, le dije, no, aquí se juega todo. De hecho, se jugaba más cosas que tampoco le quise decir porque si no ya... Ya, sí, tema muñecas y relativo, ¿no? Porque sí, aún cuesta muchísimo el decir juguetes son juguetes y los niños son niños. Al final lo entendió, pero claro, Sí. cuando vio mi versión también, yo digo, es que no solo lo que... Bueno, sí, a lo mejor el niño te pone eso y no te cuenta el contexto, ya la teníamos. De hecho, fue a por mí y yo... Complicado, complicado. Yo de verdad muchas veces, porque bueno, siempre escuchamos experiencias de profesores, de profesoras y decimos, uff, es complicado, es muy complicado. Pero bueno, Ana también fue una de las autoras que asistió a la Feria del Libro de Valencia, fue su primera feria y también fue una de las autoras que más firmaste de ejemplares. O sea, nosotras nos quedamos, estábamos allí Alba y yo y estábamos flipando con la cantidad de ejemplares que estabas firmando y bueno, después de... Primero quiero saber cómo te sentiste en ese momento, ¿no? Porque son muchas emociones, pero luego quiero saber si después de esto ya te sientes escritora. Muy bien, muy buena pregunta. La verdad es que tanto Alba como tú me lo hicisteis pasar súper bien. Yo ya no veía que estaba en una caseta, ya no veía que... No, me arropasteis de tal manera que me sentía como en casa. Y era como si estuviéramos en una reunión de amigas con nuestros más y nuestros menos, pero muy bien, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí. Y ahí sí, la primera vez que no sé si te acuerdas, que ni siquiera estaba yo firmando, que llegó un niño y nos pidió la firma del libro, ya me quedé a cuadros y ahí empecé a creerlo. Ahí empecé a sentirte, ¿no? Buah, ya han salido, ya están y ya. Es que yo siempre digo lo mismo, el libro es tuyo hasta que se publica. En el momento en el que se publica ya es de los lectores. Y el decir, es que mi libro ha gustado a alguien que no me conoce, guau, eso sigue poniendo los pelos de punta, eso a nosotros como editores también nos emociona, porque os vemos también la emoción en vosotros. Y bueno, también hemos tenido esa parte, ¿no? Un poco de Feria del Libro de Valencia, evento multitudinario, muchísima gente, además días de muchísima gente, de sol, de buen día. Y muchos lectores que no te conocen, familias que no te conocen, gente que no sabe de la existencia del libro hasta que no lo ve allí. Y luego hemos tenido la cara B, una presentación con tu gente en tu localidad, llenísimo, con toda tu familia, amigos, conocidos. ¿Qué dirías? O sea, porque todo tiene sus partes buenas, ¿no? O sea, todo tiene sus puntos fuertes. ¿Qué prefieres al final? Esa presentación con tu gente que al final sabes que les va a gustar el libro por todo lo que hay detrás, porque te conocen, porque no son objetivos, evidentemente. No. O la otra versión de aquel niño que pasó, que tú no estabas ni firmando, que lo quiso y le dijimos, ay, pues mira, justo has pillado aquí a la autora, mira qué suerte has tenido. Pues yo te digo, sinceramente, puede parecer hipocresía y no lo sé, pero yo prefiero el momento de que no saben que soy yo. Sí. Y lo están cogiendo y se lo están llevando y ese es un momento mágico, de verdad. Y mira que ese día para mí era muy significativo, era el día de mi cumpleaños también, como el tuyo, y que son casualidades y coincidencias, pero fue un día muy importante, muy chulo. Lo único que pasa es que si yo tendría que quedarme en un momento de todos los que he vivido hasta ahora con vosotros, yo creo que sería ese y algún fomento lector. Sí. Porque volver a tener relación con los niños, de otra manera, pero estar llena de niños, poderles relatar mi cuento disfrazada, vestida y poder... Eso ya no tiene color ni precio, porque por unos momentos volví a ser la profesora que siempre he sido.
Sí. Entonces, me alegro muchísimo que a través del libro estés también como reviviendo todos esos momentos que tanto te gustan, porque no ha sido algo de elección, sino que ha sido por causa mayor el tener que dejar de ejercer, o sea que me alegro muchísimo. Y bueno, sí que es verdad que yo a nivel personal creo que también preferiría esa elección de la persona que no te conoce que coja el libro, porque te sientes elegida entre tantísimo libro y tantísimo libro que es maravilloso, porque actualmente todas las editoriales están haciendo unos libros que es que nos quedamos estupefactos de formatos, temas, ilustraciones, es que es una barbaridad, o sea que sentirte elegida entre más de 150 casetas. ¡Wow! es que al final es eso, o sea, que lo que para otro a lo mejor puede ser una simple anécdota, para mí no lo fue. Claro. A mí marcó el inicio de decir, bueno, ahora ya sí que es real. Aquí estoy. Y no va a ser el primero. O sea, me refiero, sí que va a ser el primero, siempre será el primero, pero no va a ser el último. Me alegro. Ahora ya eso sí que ya está claro. Y bueno, también hemos hablado pues eso, de esa experiencia en la que te sentías un poco insegura, ¿no? A lo mejor de decir, bueno, siempre he escrito, pero como bien has dicho, siempre en el cajón. Sí. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías a ese escritor, esa escritora que nos puede estar escuchando, ahora también viendo, que también se siente así, que piensa que no vale, que mejor en un cajón, que no lo lea nadie? ¿Qué les dirías? Mira, yo te lo he dicho antes, los primeros aplausos siempre eran los de mi abuela. Ella lo leía, pero claro, no era imparcial. O sea, era mi abuela, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo no? Y entonces, pues eso, se iban quedando en el cajón. Y cuando hice las oposiciones de magisterio, en el propio tribunal, que vieron que los cuentos eran míos, estaban dibujados por mí, estaba todo hecho, me dijeron, ¿y esto? ¿No lo sacas? ¿No lo publicas? Y dije, no, esto es mío. Y eso que te queda el ronroneo, sí. Pero dices, bueno, se quedó ahí. Lo han puntuado muy bien, pero bueno, como aquel, yo qué sé, pues bueno, pero ahí están. Y yo les diría que no hagan eso, que lo intenten. Sí, hay muchos escritores, hay muchos ilustradores, hay mucha gente ya en el sector. Como estabas comentando tú ahora, buenísimos libros, o sea, es que coges un cuento y aunque no lo hayas leído, solo con pasarle las hojas puedes contar una historia tú. O sea, es que tienen ese valor, y porque las imágenes están tan bien hechas y están tan bien ilustrados que aunque no tuvieran letra, podrían ser libros. Y lo vengo a decir porque yo les diría que lo sacaran, que no hicieran como yo, que no se esperaran tanto tiempo. Yo he perdido tiempo, porque sí, las poesías las sacaba. Yo he ganado premios literarios, pero eran poesías que al final iban a estar con otros. Sí, en un compendio a lo mejor de varias poesías. Claro. Tal. Y eso lo hice mal, lo hice mal. O sea, cuando empecé a ganar concursos no debería de haberlo dejado. Lo dejé porque ya no tenía otras cosas que hacer, tenía que trabajar, tenía que pensar en el futuro, y el futuro creo que para esa niña de 6 años que hizo el primer poema no era lo que debía de ser. Bueno, me alegro que de alguna manera te hayas reencontrado con esa niña de 6 años que le leía a su abuela aquellas poesías que escribía, con El gallo sin voz, que estoy segura de que le hubiera encantado. Y bueno, muchísimas gracias también por ese consejo, porque yo creo que el no ya lo tienes en el momento en el que tú lo dejas en un cajón. Editoriales hay 1000, hay muchísimas editoriales que buscamos cosas muy concretas en ese momento, porque para catálogo nos viene bien, porque estamos buscando una colección, porque nunca lo sabes. Entonces animamos también nosotros a que si tenéis un proyecto, de verdad enviárnoslo a nuestro correo, a manuscritosgusanillo@gmail.com, lo valoraremos con muchísimo cariño y muchísimo amor. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, el primero también tuyo, te estrenas aquí en el podcast Gusanillo, el primero también que grabamos. Tenemos aquí todo un setup, a Eduardo que está detrás de la cámara, Alba que luego también los edita, o sea que aquí también hay una pequeña producción detrás, así que muchísimas gracias. Si os ha gustado esta versión grabada, pues eso, que nos podéis ver las caras, quién está detrás, dejárnoslo también en comentarios para saber si tenemos que seguir por este camino
o no. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Lara.